La Universidad Mariana, a través de la Dirección de Investigación e Innovación, presenta Derecho y Sociedad, Diálogos Jurídicos para Todos. Un saludo para todos quienes se conectan con este espacio Derecho y Sociedad, Diálogos Jurídicos para Todos. Gracias por acompañarnos. Este espacio es coordinado por la joven investigadora de la Universidad Mariana, graduada del programa de Derecho, Yasmín Díaz, y está dedicado al desarrollo de temas relevantes en el ámbito jurídico desde la visión académica, un programa en donde abogados, estudiantes y la comunidad en general tendrán la oportunidad de escuchar desde la voz de los expertos ideas, pensamientos y propuestas de gran relevancia social desde una visión crítica del derecho. En esta oportunidad expresamos el saludo de bienvenida a Yasmín Díaz y a nuestro invitado, el magíster Luis Carvajal. Muy buenas tardes, bienvenidos. Un cordial saludo a todos y todas. Los oyentes sean bienvenidos. Un extensivo saludo a nuestro invitado especial, con quien el día de hoy hablaremos sobre historia del pluralismo jurídico en Colombia y la Constitución del 91. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muy agradecido por esta invitación a este espacio y en especial un agradecimiento a la Universidad Mariana por hacer extensivo este espacio de diálogos y debates en los cuales tratamos temas muy importantes y de actualidad en el desarrollo del pluralismo jurídico. Específicamente agradecerle al programa de comunicación por aperturar estos espacios y la difusión de la información que estamos generando a partir en convenio con el programa de Derecho. Muy bien, muchas gracias por su presencia en este espacio. Luis Carvajal es abogado y especialista en Derecho Administrativo de la Universidad de Antioquia, magíster en Derecho con mención en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador. Además es estudiante del doctorado en Derecho Agrario de la Universidad Federal de Goiás en Brasil. Es integrante del grupo de investigación Saber Sociojurídico de la Universidad Mariana de Pasto e integrante extranjero adjunto de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Bueno, ya realizada la presentación de nuestro invitado, iniciamos este diálogo con la primera pregunta. ¿Cómo surge el pluralismo jurídico en Colombia? Bueno, el pluralismo jurídico en Colombia se puede analizar desde distintos aspectos. Principalmente, y retomando las palabras de algunos de los autores más importantes actualmente dentro del desarrollo del pluralismo, como es Boaventura de Sousa y Antonio Carlos Wolmer, el pluralismo en cierta forma se identifica desde distintos elementos, incluidos algunos de estos siendo elementos históricos. En el caso colombiano, específicamente cuando surge el contacto entre los mundos y la época de colonización, podemos ver en cierta forma una identificación cuando en el proceso de conquista y de colonización, las bulas papales como documentos de validación en cierta forma de la conquista, expedidas por el Papa Alejandro VI, también hacen un reconocimiento a los aspectos culturales de los pueblos nativos. En este sentido, llama mucho la atención el identificar que dentro de estas bulas papales se da la posibilidad de que los pueblos nativos continuaran con sus tradiciones culturales, económicas y políticas, siempre y cuando éstas no atentaran contra los principios de catolicismo. Parte de la idea de la conquista fue también ese desarrollo del catolicismo y por consiguiente el Papa, a través de documentos como las bulas papales, reconoce que los pueblos nativos que fuesen o reconocieran la Iglesia Católica como su iglesia, como su elemento original de cultura religiosa, en cierta forma pudieran continuar con los aspectos culturales y tradicionales. Entonces, en un primer momento se puede observar que en cierta forma hay un reconocimiento desde la época colonial a esos aspectos culturales, sociales, políticos de los pueblos nativos. Con el pasar del tiempo, podemos identificar que esto, inclusive ya en los procesos de independencia,
y con los primeros movimientos de organizaciones jurídico-políticas se continúa dando un reconocimiento bajo las normatividades de lo que en la época de colonia se llamaron las leyes de India, que en cierta forma recaudaban todos estos elementos construidos por los pueblos nativos de cómo funcionaban sus organizaciones. Es importante recordar que Colombia, en cierta forma posterior a su independencia, continuaba con un ordenamiento jurídico muy semejante al de la colonia, que inclusive se modifica o se transforma posteriormente ya con las constituciones liberales, constituciones de la Confederación y del Estado federal como tal. Sin embargo, muchas de las normatividades continuaron siendo muy semejantes a las de la colonia. Entre estas, la posibilidad de reconocer esa autonomía a los pueblos nativos, a los pueblos indígenas que en cierta forma existían dentro del territorio colombiano. Bueno, hablando de ese pluralismo jurídico desde una mirada muy antigua, el pluralismo se recalca desde la Constitución de 91 en Colombia. Es así como me gustaría preguntarle, ¿cómo se configura un sistema pluralista a partir de esta Constitución? Bueno, es importante recalcar que en cierta forma, previo a la Constitución de 1991, los estados colombianos, los diferentes estados constituidos por las diferentes constituciones, se enmarcaban dentro de un concepto de estado legalista. Partiendo de esta idea, y como ya había informado anteriormente, existió el reconocimiento a esos pueblos indígenas, inclusive desde la época de la colonia, que se positiviza en la Ley 89 de 1890, obviamente siendo esta una norma del concepto o del marco de la teoría legalista, donde en cierta forma el proceso legal estaba por encima de cualquier tipo de proceso social. Por ende, el tener ese reconocimiento a los pueblos nativos y a su organización y la posibilidad de trabajar en una autonomía dentro de sus territorios, pues permite la identificación de eso de una norma preconstitucional. ¿Qué quiere decir que sea una norma preconstitucional? Que es una norma que estuvo o entró en vigencia previo a la Constitución de 1991, aun cuando estas constituciones previas eran constituciones legalistas. Posteriormente, con todo lo que pasa y acontece en Colombia y específicamente por los conflictos bélicos que surgen a nivel nacional, se empiezan a finales de los años 90, a finales de los años 80, e inicios de los años 90, movimientos sociales que buscan la transformación constitucional e intentan adecuar esta nueva norma constitucional en el desarrollo del concepto de lo que se dio posteriormente a la Segunda Guerra Mundial en Europa, que es el neoconstitucionalismo. Constituciones que en cierta forma lo que buscaban vincular derechos que evitaran este tipo de actos bélicos y actos atroces como los acontecidos en la Segunda Guerra Mundial en contra de los judíos. Partiendo de esta idea, entonces, los movimientos sociales y teniendo en cuenta el conflicto que se había vivido en América Latina y también en Colombia específicamente, pues se busca en 1991 que la Constitución sea una Constitución más garante y que respete tanto esos derechos humanos, conllevando así a la constitución o creación de, por primera vez, vincular en un orden normativo superior lo que se denominaron derechos fundamentales o derechos de primera generación, derechos económicos, sociales y culturales o derechos de segunda generación, y siendo un elemento novedoso en el sistema americano, los derechos colectivos y del medio ambiente, generando en cierta forma también una postura de lo que se ha denominado el nuevo constitucionalismo latinoamericano, por cuanto estos derechos colectivos y del medio ambiente están pensados en las poblaciones, no solo las poblaciones urbanas, sino también poblaciones rurales y poblaciones no contactadas, respetando así el elemento de pluralidad que inclusive también se reconoce tanto como principio, como derecho y como valor dentro de la norma constitucional de 1991. Listo. Y para finalizar este importante tema, ¿usted considera que el sistema colombiano es un sistema pluralista?
Bueno, partiendo de la norma constitucional de 1991, es importante recalcar artículos tales como el artículo primero, que determina la pluralidad del Estado colombiano, y también el artículo séptimo, que nos habla sobre un reconocimiento en la diversidad étnica y cultural. La importancia de estos dos artículos recae sobre la forma de la organización de la Constitución. Actualmente, y partiendo de las nuevas teorías constitucionales, se habla que las constituciones políticas se encuentran divididas en dos partes. La primera, una parte axiológica, referente a axiomas como un máximo de verdades, y una segunda parte que es orgánica. En el caso colombiano, tenemos que, en cierta forma, los primeros artículos, entre el 1 al 10, se definen como fines de la organización programática del Estado Social de Derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que en cierta forma, y retomando planteamientos como los del autor Robert Alexy, podemos identificar que los principios y los fines del Estado son ese norte o esa guía hacia la cual se tienen que dirigir las instituciones públicas y sus funciones y funcionarios. Entonces, bajo esa idea de identificar estos axiomas o estos elementos que se pueden determinar como principios, como valores y a la vez también inclusive como derechos, tal como está consagrado en el artículo primero sobre la pluralidad y sobre el artículo séptimo sobre la diversidad étnica y cultural, entonces podemos identificar que dentro del ordenamiento jurídico, y siendo la Constitución una máxima del ordenamiento jurídico, del cual debe de partir la validez de todo el ordenamiento de inferior jerarquía, pues se puede reconocer que dentro de la parte axiológica se encuentra reglamentado y establecido la necesidad de un Estado pluralista. Sumado a esto, dentro de la parte orgánica de la Constitución, la cual determina la forma de organización de nuestro Estado y de nuestros territorios, encontramos el artículo 246, el cual permite que dentro de los territorios autónomos de los pueblos nativos se cree una jurisdicción especial. Esta jurisdicción, en cierta forma, es una jurisdicción autónoma que tiene que cumplir con 3 elementos específicos. El primer elemento es la existencia de una autoridad. Entonces, en cierta forma, dentro de la misma comunidad, pues tiene que existir ese elemento de autoridad y quién represente esa autoridad. Un segundo punto, que es el reconocimiento de la Constitución y del orden legal. Es importante recordar, y como lo habíamos analizado sobre la ley 89 de 1890, esta ley que es tan antigua y que inclusive tuvo un control de constitucionalidad por la Corte Constitucional mediante la sentencia C-139 de 1996, permite o continúa en vigencia a pesar de tantos años y permite en cierta forma que estos territorios autónomos sean catalogados o sean reconocidos por el mismo Estado dentro de una autonomía. Es importante recordar que también estos son posibles fenómenos o efectos de la lucha constante que fue o se desarrolló en Colombia, inclusive desde los inicios de la patria boba, cuando existía una diversidad entre centralistas y federalistas, buscando los federalistas una cierta autonomía. Entonces podemos ver que esa idea de autonomía hoy en día también se mira reflejado en estos territorios indígenas que tienen ese reconocimiento legal y que ha sido respaldado también por esa dignificación que se buscó en la sentencia C-139 de 1996. Y por último, el tercer elemento son los hechos que se hayan cometido para la judicialización de ese pluralismo jurídico hayan sido cometidos por una persona reconocida como parte de ese territorio, una persona que pertenezca a ese pueblo y que los hechos hayan sido cometidos dentro del territorio.
Bajo estos criterios, entonces, los territorios dentro de su autonomía tienen la posibilidad de desarrollar la judicialización bajo elementos de usos y costumbres que desarrollen sus pueblos nativos, siendo esto un elemento contundente de lo que podríamos determinar como el pluralismo jurídico en Colombia. Bueno, muchas gracias por tan relevantes aportes. En efecto, las luchas sociales son esenciales para cambiar de miradas ese concepto de pluralismo jurídico, y este debe abarcar también los conceptos más amplios, unas miradas hacia los campesinos, hacia los indígenas, los afro, especialmente en Colombia por la diversidad que existe. Cambiar estos panoramas no es una tarea fácil actualmente, pero reconocer el problema hace también parte de la solución. Entonces, pues bueno, el derecho debe transformarse conforme a las realidades sociales, y nos vemos en el próximo capítulo de Derecho y Sociedad, Diálogos Jurídicos para Todos. Muy bien, muchas gracias a Yasmín Díaz, líder de esta propuesta. Recordemos que es una joven investigadora de la Universidad Mariana. Asimismo, nuestro agradecimiento especial con nuestro invitado, el magíster Luis Carvajal, por su importante intervención. Quedan muchas reflexiones frente a este diálogo. Derecho y Sociedad, Diálogos Jurídicos para Todos, se produce con el apoyo de la Oficina de Mercadeo y Comunicaciones y el Programa de Comunicación Social de la Universidad Mariana. Muchas gracias por su atención. Nos encontramos en el próximo capítulo.